Claro, es que ya uno como campesino que tiene un año de estudio que nunca estuvo en ninguna parte reconocido, entonces yo llegar y solamente ver la bolsa con mi nombre y decir toda esa especialidad que tiene ese café, yo me siento grande, yo saco pecho, llegar a las tiendas y ver mi foto, o que lo vi por tal, ay, yo a usted lo vi por tal parte, y ya uno se siente, uno no está pensando en plata, el reconocimiento y el querer sacar el mejor café, posiblemente el mejor, podría ser el mejor del pueblo, yo podría decirle a muchos en Caicedo, yo tengo el mejor café. Bienvenidos a nuestro podcast educativo de Pergamino. La idea de este podcast es generar una cantidad de contenido, entrevistas, charlas, conversaciones alrededor del mundo del café y todo lo que aprendimos acá trabajando todos los días en este mundo tan apasionante. Esperamos que todo este contenido les sea súper útil y que sea tan apasionante para ustedes como es para nosotros. Disfruten. Vamos, ¿Dónde trajeron cámara. Mentira, don Rubén, pero arranquemos de cero, porque yo hemos conversado mucho y usted me ha contado esta historia Apenas nos mucho. vemos hoy. Estamos desde las 6 de la mañana tomando tinto y hablando paja. Em, pero cuéntenos otra vez un poquito bueno, entonces venga, vamos a hacer esto más organizado. Entonces, para hacer una introducción, venimos aquí con don Rubén, Luz Eleni, todo el equipo de Jara y Mafe, nuestro equipo de mercadeo y de producción, y vamos para un evento muy especial en la finca Loma Verde, donde vamos a hacer un evento en conjunto con American Eagle, después de haber hecho una campaña muy bonita con ellos, que fue recoger blue jeans usados que ellos reacondicionan para que queden en muy buen estado. Que recogimos, ¿cuántos blue jeans, Mafe? 11.400 blue jeans. Y ellos hacen esta campaña todos los años, pero este año ellos querían que los que recibían estos blue jeans reacondicionados en muy buen estado fueran comunidades de caficultores por todo el país. Y cuando nos buscaron, porque querían aliarse con nosotros para buscar si les ayudábamos a conectarse con estas comunidades de caficultores, nos dijeron que si teníamos en la cabeza de pronto pues un grupo de caficultores o una familia de caficultores, un caficultor que fuera pues un símbolo de lo que es la caficultura en Colombia, y nosotros pues no tuvimos que pensar dos veces antes de decirle que teníamos el ejemplo perfecto en don Rubén y su familia, porque para nosotros ustedes, o sea, muchas veces nosotros decimos que Colombia, Juan Valdés le ha hecho pues mucho bien porque ha creado pues como ese símbolo de la caficultura colombiana en el exterior, de buena calidad, pero muchas veces eso digamos que vuelve muy superficial la idea del caficultor, porque uno ve un caficultor como Juan Valdés, siempre está limpio, siempre está como recién salido de la lavandería, ¿cierto? A planchar la ropa, uno dice, las manos limpias, uno dice, pues ese marraco cuando trabaja, pues, y cuando ensucia, y cuando sube, y cuando todo, y uno ve en el campo siempre que visitamos, ve una cantidad de esfuerzo, ve una cantidad de trabajo, ve muchísimos sombreros y camisas bonitas y todo, pero ve mucho trabajo en el campo, mucho sudor, mucho esfuerzo. Entonces, hay veces lo que decimos nosotros es que pues, los verdaderos Juan Valdeses son caficultores como usted, don Rubén, como María Rosa, que también va a estar hoy con nosotros, como Neftalí del Tolima, que usted también lo conoció en la fiesta de diciembre de nosotros. Entonces, nosotros le dijimos a American Eagle, no, espérese a ver que nosotros tenemos pues Muchos Juan Valdeses. muchos Juan Valdeses muy reales, y pensamos mucho en usted, y bueno, ya estuvimos y eso fue pues, usted ahorita nos cuenta cómo fue eso, pero empecemos por contar un poquito, don Rubén, su historia, porque yo creo que su historia, que ha sido una historia de mucho trabajo y mucho esfuerzo, es una historia que es muy representativa, digamos, del caficultor colombiano que sale adelante, que empieza con muy poco y que va construyendo con mucho esfuerzo. Entonces, cuéntenos un poquito cómo fue su historia, dónde arrancó, cómo arrancó. Pues del café lo primero que yo me acuerde es que mi papá pues nunca tuvo nada. Mi papá arrastraba leña para los pueblos porque en los pueblos pues no había ni gas ni nada, sino que era rentable bajar leña y bajábamos leña en compañía con el señor dueño de la finca
Y también los primeros palos de café, en ese entonces era Pajarito, ahí nos daban trabajo y uno como niño pues y amarraban un canastico de bejuco o hacían uno de un tarrito. Entonces el del tarrito me gustaba más porque yo lo hacía traquear y entre más Más rápido, traqueada, más... más bueno se sentía. Y encaramado en los palos de Pajarito, como era el peladito, entonces las señoras me empujaban y encarámese usted y entréguenos todo tarradito que cogía. Ahí fue mi primera experiencia y era un niño de unos 7 años, recuerdo que tenía, porque nosotros nos salimos de la escuela, yo no estudié sino un año y lo hice en la Nocosca donde me crié. Y ya Eso es en Caicedo. en Caicedo, una vereda que llama la Nocosca, ya me crié. Y ya a los 7 años que estuve el primer añito de escuela, ya no. Pero venga, le voy a dar a los que nos están escuchando el contexto de lo que decís de Pajarito, porque hay gente que no tiene Sí. ese concepto en la cabeza. El Pajarito es la variedad de café, es la variedad típica que en Colombia se le conocía como Pajarito, se le conocía como Arábico, se le conocía como... Tiene muchos nombres en diferentes, Sí. común le dicen en el Cauca, por ejemplo, y es la variedad que se sembró en Colombia, pues prácticamente hasta yo creo que los años 60 o 70 en Colombia, que empezó mucho las caturreras y Sí. el Borbón y etcétera. Y era un árbol de porte muy alto y eran árboles que no se podaban, que no se soqueaban, eran árboles que duraban 50 años, Todos. 60 años, 70 Hasta años, ¿cierto? 100. 100. Y eran árboles que tenía, la gente habla de árboles de café, pero ve siempre arbusticos. Esa época, cuando uno decía árbol, era un árbol de 4 metros, ¿cierto? 3, De 5, más 5 metros, hasta 6 metros. hasta Me 6 dio metros. una práctica una vez. Entonces, por eso don Rubén está diciendo que en esa época no se cosechaba solo el café que estaba a la altura de la persona que estaba recogiendo, sino que tenían que montar en escaleras, en butacos, en todo, para poder En recoger las varas partes así altas. hacíamos una vara como el gallinero que usan las gallinas, así una vara atravesada y por ahí se subía y unos garabatos de palo porque ni existía siquiera el gancho de hierro que ahora es más común. Sí. Entonces así la recolección era difícil y ahí aprendió uno a coger café desde niño, que fue como el primer trabajo que hizo uno y el que aún sigue haciendo. Entonces ahí jornaleábamos con ese señor y ya empezamos a salir a los otros pueblos cafeteros, que a mí me tocó Betulia y Salgar, era duro porque uno Y era, su papá tenía una finca o trabajaba en las no, fincas? era el agregado, él era agregado, papá nunca tuvo nada. Agregaba era que trabajaba en una finca Sí, específica y ayudaba en la finca y trabajaba en la finca. administraba la finca. Sí. Entonces tenía un tajo de café, tenían vacas y cargábamos la leche, ya después arrastrábamos leña y así, ese era el trabajo uno desde niño, pues inclusive que me tocó descalzo. Los primeros años que yo me conocí, el primer año que yo estuve en la escuela, nos mandaban descalzos porque nosotros éramos 13. 13. 13 hijos tuvieron mi papá y mi mamá. Pucha. Y pues faltaron dos, habemos 11 En qué año nació usted? en el 65 Sí, sí. y soy el mayor de los 13. Y de ahí, ¿cómo continuó entonces su vida en el café? ¿Cómo siguió Pues después ya de después ayudar a me su fui, papá? ya más grandecito, ya a los 13 años ya me dejaron salir la primera vez. Más grandecito. Sí, a los 13 años me fui a cafetear. Porque 13 años sigue siendo muy chiquito, ¿no? Sí, pues, Un pero niño ya me sentía, al menos podía ya con... se sentía independiente. Sí, ya me dejaron ir y me quedé 6 meses, porque no podía ir los compañeritos iban cada mes, pero ellos andaban con el papá y, y podían volver. En cambio yo sí iba, entonces no me dejaba volver. Entonces me quedé 6 meses hasta que ¿Y a dónde fue? en Betulia, En la Betulia. primer ¿Y eso salida. a una finca más grande a Sí, trabajar o sí, qué? en una finca más grande. Esa finca era grande. ¿Y allá le tenía un dormitorio? ¿Usted se quedaba en un dormitorio o no? Allá nos alimentaban, pero en dormitorios en sí no había porque en los mismos partes de beneficiarios de café nos daban costales para que nos acostáramos así en el piso. Entonces, como uno no llevaba cobija, porque en la casa no había cobijas y dormíamos 4 juntos en el piso en una esterita, entonces si llevaba la cobija, no. Además, uno creía que le daban cobija. Entonces, a mí, yo me llevé una chaquetica Que que me dio Betulia, una eso señora de allá Medellín. eso es que la gente no dimensiona, Betulia es frío por la noche, eso Eso es horrible.
Entonces, acá una señora de Medellín llevaba cajas de ropa para todos nosotros y uno buscaba la que le sirviera y en eso iba una chaquetica. Entonces yo me llevé la chaquetica para la cosecha de café y allá me metía entre costales de los que manejaba la finca. Entonces usted se metía en un costal y se ponía la chaquetica y ya el sueldo de la primera semana, un señor que se fue a ir que era de Caicedo, llamado Don Mario, entonces me vendió la cobijita que él tenía, porque él sí había llevado cobija de su casa, y me recuerdo que me valió 60 pesos la cobijita que él me vendió, y ya yo me quedé ya más arropado, pero sin embargo en el piso, cosa que ahorita yo este año que hubo buen café, tuvimos 3 andariegos de México. Sí. Y si no había, si la moto no llega a la finca, si no hay buena señal Celular. de celular y preguntan por el internet, y que una cafetera que es que tiene que estar más bajita que ellos. Y yo, pero esta gente, qué hombre, qué es lo que quiere pues hoy en día la gente. Si a mí me tocó esto y empiezo a decir, vea muchachos, yo me encaramaba a un palo a bajarle 3 cocaos y yo tengo Borbón y yo quiero mucho el Borbón porque a mí no me importa tenerle que decir a otro, venga, agachémoslo entre los dos y amarrémoslo. Que es que este café es más caro y este café da una taza de tanto, este café se porta muy bien en mi tierra que es tan fría. Entonces yo quiero el Borbón y tengo un tajo de 2000 palitos y yo lo quiero seguir dejando. Entonces, ahorita pues, la gente es más delicada. La comida, pues puta, la comida era maluca. Plátano enteado solamente. O Fíjese sea, que plátano frito y ya. plátano cocinado, Sin porque proteína. sí, sí, plátano. Y que un muchacho, llegamos a una finca de un señor y dicen todos los compañeros míos que éramos 5 que esa semana se iban, que ellos no habían ido a aguantar hambre, hermano, la pega que es aquí y me dejan coger hasta el domingo. Vea, Y, yo aquí me quedo. y- Yo no vine a buscar restaurante, huevones, aquí vine a buscar huepega. Y esto aquí está muy pega es bueno. la cantidad de café en los Así es árboles, que ¿cierto? había mucho. Ese señor nadie le ayudaba y tenía la cosecha casi Y, de un solo pasón. y en esa época le pagaban por el día o le pagaban por los kilos recogidos. Era recogiendo a la lata. Le Era pagaban por la lata que recogía, eso, era unos galones. Sí, sí, sí. A 50 pesos O sea, por mientras más galón. café hubiera, más le iban a pagar. Sí, Más más le le recogían, pagaban. sí. Y me dejaban coger el día domingo. Sí. Entonces, para mí esa era la finca que yo necesitaba. Se fueron todos 5 y me quedé yo. Entonces decían, Le dejaron la cosecha a usted. ay, ellos que no iban a aguantar más hambre, que porque eso allá era muy duro. Pero entonces por ahí había mucho plátano y plátano nos daban. Y ya en una tienda comprábamos unas bolsas de leche y por la noche asábamos plátanos en un fogón. Y entonces ya nos acostábamos más llenitos y yo me aguanté esa cosecha ya hasta enero porque era tierra fría. Esa finca ya en La Gulunga, en Salgar, esa ya fue en Salgar. Y a mí me fue bien allá porque yo empecé a ahorrar, yo tenía una cuentecita de Banco Agrario, Ah, pues que usted eso fue, o no era sea, Banco Agrario, Caja Agraria, usted fue juicioso desde el primer día, ¿o de qué? la tarjetica para ¿Y, poder ingresar la platica mía. y de dónde cogiste esa conciencia de ser tan juicioso, don Rubén? Pues de ahorrar desde que estabas en ese momento pensando en vez de, no sé, uno pensaría que la primera plática que te conseguís en esas dificultades, pues te la hubieras gastado en ropa o en alguna cosa y empezaste fue a ahorrar desde el principio. ¿Dónde sacaste esa conciencia? Y la conciencia era que mi papá le ponía a la Santa Cruz el 3 de mayo, rezaban los mil Jesuses muy arrodillados sobre maíz para que les metiera para sufrir. Entonces uno a la Santa Cruz, ellos le ponían lo que querían tener. Entonces mi papá le ponía que una herradura, que para conseguirse una bestia, que es que hubo, que, por ejemplo, que plata. Entonces yo iba y arrancaba, yo lo primero que arranqué de pequeñito como imaginación propia fue arrancar un tajito de tierra en una barranca y ponerle a la Santa Cruz cuando estábamos rezando, que para que yo algún día tuviera una finca, O sea, así como la del patrón. usted estaba mentalizado desde chiquito, decir, mi Eso, sueño es tener mi propia sí, finca. y que pedía a la Santa Cruz con fe era, y aún subimos, mi esposa y yo subimos a la Santa Cruz, a veces a pedir prácticamente cuando están las dificultades, era porque uno trae esa creencia y yo en la cafetera tengo una crucecita que pongo todos los 3 de mayo y cogí esa fe
que la Santa Cruz, y entonces ese terroncito, uno siempre junto a la Santa Cruz ponía el maíz, el frijol, lo que quisiera hay que pedir. Entonces yo puse. Pero usted le pidió a la Santa Cruz, pues se puso a trabajar para ayudarle. Lógico, lógico usted que no dejó a había la Santa Cruz trabajando sola. No. La Santa Cruz es devoción, pero lo que usted tiene que mentalizarse, lo que usted quiere está en la mente, está primero en que esto tiene que ser y yo tengo que luchar por esto. Entonces irme a las cosechas de café y sufrir tanto por allá. Yo le digo, tantos podcasts que hay de emprendimiento, entrevistando a emprendedores y a empresarios y todo, y lo que le iban a estar entrevistando es a usted, don Rubén. Si alguien quiere aprender de mentalidad emprendedora y mentalidad de empresario y de éxito, es esta historia. Pero no le interrumpo más, cuente, siga contando. No, Entonces, pues, empezó a ahorrar la primera platica en la caja agraria. En la caja agraria del trabajo de la finca de Salgar, Sí, ¿cierto? porque Sí. usted en la finca lo robaban porque había gente que usted... También era por seguridad, para no mantener Claro, efectivo no, por ahí. cada que yo cobraba, Iba y yo metía en el banco. iba y la metía a la caja, no había bancos, era una caja agraria, le decían caja agraria. Entonces ahí yo recogía, podía en los primeros 6 meses que yo estuve de pequeño, entonces ya cuando volví a mi casa, ya yo tenía una cuentecita, pero eso era como muy poquito. En ese entonces yo no recuerdo mucho que tenía, porque si yo salía a los 13 años a mi primer cosecha, inclusive les daba bregada en trabajo, porque yo iba con los mayores y, pero es que ese peladito entonces que, patrón, si yo no hago algo, yo no le cobro el trabajo, si no hago lo que haga usted. Sí. Pues así la va a poner pues. Pero lo que pasa me... es que ese señor tenía una manito mala. Sí. Entonces yo, no, pues si yo no hago lo que este señor hace con él. Imposible. Sí, entonces que no me dé. Y era lo que más le duraba porque todos se iban y yo me quedaba. Y le iba a contar lo del sufrimiento de tener que dormir en el piso con costales metidos como una cápsula y la chaquetica puesta mientras se conseguía la plata para la primer cobija. Entonces... era de un trabajo. ¿Vos te crees te vas a quedar aquí? Ven y contemos los granos de frijol que nos dan a la comida. 6 granos de frijol, del frijolito pequeño que le decían guandús o como el frijol pequeño, el de arbolito. Sí. 6 granos en un plato de comida para un trabajador. Okay. Eso era, que sé, yo no sí. Iban a sufrir tanto, no, señor. Yo de la casa no vine a buscar el restaurante, como le vuelvo a decir. Yo vine a buscar café, donde más café haya, más me quedo. Y aquí dejan trabajar los domingos. Y le voy a dar es duro, hermano, que yo voy a ahorrarme una platita. Una suerte bonita. En la iglesia rifaban 100.000 pesos. También me los gané. Tenga y fue pucha para la cuenta. Bueno, y ahí ya empecé todas las cosechas a ir, ya cuando vine de la cosecha para que usted seguía viviendo en Caicedo, pero iba a la cosecha a la finca. Todos los años. Inicialmente a Betul y después a Salgar. Después a Salgar. Entonces usted era en cosecha, usted se iba para allá 4 o 5 meses a recoger. Sí, hasta 6 meses porque me tocaba deservar. También quería deservar para poder hacer más volumen, porque yo llegara a la casa, ya papá me ponía a arrastrar leña en las mulas, y ahí ya no era, a cargar leche, era y no me pagaban. A él y no le pagaban. No me pagaban, inclusive que sí le vamos a pagar. En la primer guardería que tuvo mi pueblo, 2 señoras, entonces el señor contrató la leche con la guardería, llevaban 20 botellas de leche en 2 tarros de 10 litros cada uno, o sea, 2 tarros. Yo llevaba la leche, pero entonces llegó el primer mes y yo le cobré a la señora, don Samuel me dijo que usted me paga por traer la leche. No, él contrató trayéndola acá, y entre los dos, no sé cuál de los dos me tumbó porque ninguno me pagó. El uno decía que el uno, que el otro, que la leche tenía que llegar. Mejor dicho, usted hacía plata cuando se iba a la casa, sí, a la cosecha, y el resto ayudar a la familia. Exactamente, ayudar a la familia. Ya yo no veía plata para que mamá y papá me volvieran a dejar ir, entonces yo a papá le llevaba un par de botas, a mamá que la máquina no servía de moler, entonces yo le traje una máquina de moler. ¿Y sus hermanos estaban en el mismo plan? ¿También se iban? Ya al segundo o tercer año empezó a salir el que me sigue a mí. ¿Usted es el mayor? Yo soy el mayor. Entonces ya yo me los llevaba a ellos, pero ellos se aburrían, ellos se devolvían, ellos no querían como sufrir como yo decía, no. O sea, usted, el que tenía la madera para aguantar pues, todas las... Sí, ellos se mamaban más ligero y se iban. No, yo sí me voy a ir por la casa. Quédese usted. Y yo sí me quedo porque todavía hay mucho trabajo.
Entonces, como yo era pelado, entonces a mí no me daban al día, a mí me daban contrato. Una vez inclusive hasta me corté y sufrí mucho con eso. Eh, Me tocó trabajar así casi con una sola mano mientras me sané Porque, por porque usted, acabar un contrato. porque a usted le pagaban, o sea, usted no terminaba el contrato y no le pagaban, Ah, ¿ok? sí, exacto. Entonces sí, así me pasé muchos años, y llegué a reunir 300.000 pesos. Era la plata que yo tenía cuando un amigo de los que también salíamos a cafetear dijeron, esta no es vida mía, esto, yo no nací para esto, yo me voy para Medellín a aventurarla, vamos a vender esa tierra. Hay que mencionar que 300.000 pesos de esos los años, principios de los 80 por ahí, ¿ok? Usted Ay, tenía ya 16, 17 años. sí, más Sí. o menos. Entonces era a principios de los 80, 300.000. Hoy en día suena como menos, pero en esa época era una muy buena No, eso plata, era ¿o no? mucha Eso plata. era mucha plata. Esa finca que ellos querían vender paísen, pero por ahí no había quien comprar, tenía unos palitos de café y esa finca no la avalaban los prácticos porque es tierra muy fría. Estamos Y hablando ya de la finca que usted terminó sí, comprando, el yo Faldón. terminé Sí. comprándole a los muchachos que eran amigos de cosechas de café, de todos los trabajos. O sea, usted hizo unos amigos en las cosechas y le dijeron, vean, nosotros tenemos una tierrita allá en Caicedo Sí, arriba en el Noque, pero los técnicos le decían, no, eso es muy frío, don Rubén, eso no no compre le allá. invierte, ay, que eso no está bueno y no para Yarumo, que no sé qué, porque en las tierras frías se ven esos Sí, árboles de árboles de Yarumo. arumo Y plateado. entonces le dije, no, pero igual, yo no veo más oportunidad porque es que esta finca vale 800.000. Me la largan con 500 y me dan varios años para ir pagando con lo que produce. Entonces yo me le metí a las manos de Dios, vamos a ver cómo fue. Entonces un señor, ¿Y que ese señor, cuánto le valió la finca en esa época? 800.000. 800.000. Entonces yo tenía 300, el primer contado tenía que ser de 500 y quedar debiendo 300. Entonces la caja agraria donde yo era ahorrador, pues donde ahorré primero, me prestó 200. Pero tenía, Porque ya lo había visto ahorrar, porque ya claro. tenía lo importante de tener esa historia de bancaria. Y hubo un señor que confió en mí, que era el patrón de mi papá. Y dijo, vaya que yo lo fío, porque usted para que le prestaran tenía que llevar un fiador. Entonces el señor me fió para que sacara 200 y ajustara los 500. Ya empecé a recoger el primer contado, el segundo contado de la misma finca y también para pagarle al banco, pero ¿qué? Pero usted Te- llegó a la finca que ya tenía unas maticas de café, ¿o no? Tenía 2.000 Dos palos, mil palos. sí. Entonces Y, usted por lo menos empezó a recoger esa... ya empecé a recoger, pero ¿qué? Llegué y me recogí 2 cargas y me tocaba llevarlas para una finca donde yo era agregado, porque la finquita a mí me iba mejor teniendo un trabajo fijo en la finca de un señor. Ese señor me dio a mí muchos años de trabajo y entonces yo dije, yo de aquí manejo la mía y voy los sábados y los domingos a trabajar mi tierra y jornaleo los otros 5 y, en con esa, Don Héctor. y en esa época la carga estaba a cuánto, ¿usted se acuerda o no? ¿A cuánto vendía No, usted pues la carga en esa época? yo creería que la primer carga de café, En los que 80 de haber estado menos de 100.000 pesos la carga. menos de 100.000, yo creería que yo la O primer mucho carga de menos. café la vendí en 25.000 pesos. 25.000 pesos, sí. Entonces ahí, pero le termino de contar, cuando yo estaba de agregado en otra finca, yo caminaba más o menos una hora a la que yo iba a librar y me recogí casi 2 cargas en la primer cosecha. Pero que llegaron unos manes y me amarraron y se me la robaron. O sea, las primeras cargas que usted recogió de Lo la Esbaldón se primero lo que yo robaron. tenía me lo robaron, se me la No, sí. llevaron. Dije, me llevaron el frijol y lo que yo tenía para dar el contado en el banco, en esa caja agraria, digo, porque ahorita es banco, pero en ese entonces Ah, sí, llamaba caja agraria. cagra. Entonces ahí quedé yo arreglado. El señor que me había prestado los costales, don Gonzalo, me prestó los costales para bajar el café y el frijol que él compraba. Me cobró hasta los empaques, porque era para sacar de lo que llevaba, de ahí me sacaba los empaques. Y yo, Dios mío, ¿y ahorita qué voy a hacer? Entonces, un hermano mío había hecho por allá un contrato y no se lo habían pagado. Entonces me dijo, no, yo le presto la plata que yo tengo del contrato y venda lo que tenga. Que tenía una potranquita, unos marranos y qué vaina. Y otro señor me dijo, don José, me prestó para ese contado para que yo no quedara mal
en Caja Agraria. Y ahí fui saliendo, de pronto se vino un verano cuando César Gaviria fue presidente, no sé en qué año fue eso, 90. en el 90. Ese verano a mí me favoreció tanto y ya yo había sembrado otros 2000 palos. Y ese verano me produjo a mí tanto café que yo ya le pagué a Caja Agraria, le pagué a los muchachos de acá que me habían vendido, que ya ellos estaban en Medellín. Ahí fui subiendo. O sea, ahí ya pudo terminar de De, organizar de, por lo de menos la librarla, finca. sí, de librar el tajito. Y en ese momento la única inversión que usted ha podido hacer en la finca era sembrar otras más. Otros Sí. 2000. Y ahí trabajaba usted solo, ¿con quién trabajaba en la finca en ese momento? En ese entonces era yo solo y la esposa, porque los niños, pues los hijos eran muy ¿Usted pequeños. ya tenía hijos ¿en qué Sí, año? yo me casé a los 15 años. A los 15 años. ¿Y a qué edad empezó a tener hijos? Cuando ya tenía 16 ya yo tenía un hijo. Y yo tuve el primer hijo a los 36 y no me sentía listo, imagínese. No. Sí, es un huevón. Ay, no, lo que pasa es que usted, antes en ese entonces uno no medía que ahorita planifican y organizan muy bien sus cosas a futuro y uno en ese entonces pues, No, pues sabía que se iba a casar, pero tenía que preguntar cómo hacía el hijo. Don Rubén, entonces listo, tan inocente. Ay, listo. Y después de ese verano bueno, don Rubén, donde terminaste ya de pagar tus deudas iniciales y todo, y superaste el tema de que te han robado la plata inicial que tenías para todo, estamos hablando de los hijos, ¿de acuerdo? Ah, Sí, que ya estabas casado. A ya los 16 años ya tenía un hijo. Sí, 16. Listo, ¿y qué continúa ahí después de esa parte, don Rubén? ¿Cómo seguiste en el mundo del café? ¿Cómo fueron esos años 90? Porque Pues ya al uno no tener deudas, entonces ya yo sembré más. Los 90 tuvieron 1 o 2 añitos de buenos precios, pero en general los precios estuvieron muy bajitos en los años 90. Eso se iba casi en gastos, pero a pesar de que... O sea, era de supervivencia, o sea, usted Sí. estaba en el café para pagarse los gastos Sí, lo que daba era como para usted sobrevivir. Usted abonaba y a usted no le quedaba mayor cosa, pero uno trabajándole fuerte, entonces yo sembré más hasta llegar a tener 12.000 palos. Y ya al no tener deudas, ya yo tenía una fuercecita de tener esa tierrita libre y poder sembrar más, poder mejorar, inclusive comprar más tajos. En este momento ya yo tengo tres finquitas y todas se las agradezco al café. Las 3 fincas, pues las 3 fincas son las que están ahí juntos en el faldón, ¿cierto? Y al otro lado, en otra veredita tengo una de ganado. Ah, ok, listo. Sí, porque nosotros conocemos el faldón que Sí. tiene la parte de la casa. ¿Y usted ahí, esa casa estaba cuando usted compró la finca o no? Sí estaba, pero era tierra y sin servicio, sin nada, sin pisos, en teja de barro. Entonces yo la remodelé. Y le ha ido metiendo la platica Sí, media. le ha ido metiendo la Entonces, platica. si quiere, empecemos ya a llegar a la parte cuando usted empezó a mirar el mundo de cafés especiales. ¿Cómo llegó? Porque, digamos, todos los 90 y esos principios de los 2000 fue un tema de recoger para pagar los gastos Sí. y para sobrevivir. ¿Cuándo empezó usted a ver el café ya como negocio de verdad con los especiales y con todo? ¿Y cómo ha sido ese cambio? Pues uno ya cuando uno es un productor que cree que se coge 10 cargas, 20, entonces usted se asocia a la cooperativa de caficultores de Salgar. Sí. Yo pertenezco a esa. Sí. Y ahí empezaron los concursos en Betulia, ¿Eso fue en Salgar. en qué año? En el Eso fue como en el 2010. 2003, 11. Sí, eso Ellos fue- empezaron como el 2010, pero yo Eso no fue participaba. eso fue en la gobernación de Antioquia. En la gobernación de Antioquia, perdón, con la Con la gobernación de cooperativa. Fajardo. Con la gobernación de Fajardo, ellos impulsaron mucho los concursos en Sí. las cooperativas. Pero el primero que yo recuerdo estuvo en Salgar, Sí. en la cooperativa de Sí, en Salgar, Salgar. sí. Ya habían pasado 2 o 3 años. Yo participé en el 2011 y quedé segundo. Sí. Entonces, Porque quedando es que- doña Carmen, que era famosa de Sí, tercera. Y yo dije, oh, pues si yo tengo Si le el ganó a doña segundo, Carmen. le gané, ella quedó de Por- tercera y yo de segundo. Porque una cosa que de pronto pues muchas personas hoy en día no dimensionan bien es que, digamos, hasta que empezaron esos concursos, usted en verdad no veía el mundo de la calidad como se ve hoy en día. Usted antes simplemente entregaba cargas de café y esas cargas se mezclaban en la cooperativa
con el resto del café. Pero usted No, no. y el café se manejaba de cualquier manera, el café se Ah. iba al piso, se le tiraba muy duro, el café no se le cuidaba como hay Usted lo que que cuidar quería era ahora, sacar volumen, lo que más pudiera lo que como más fuera. pudiera y Sí. como fuera y sin Y, beneficio, porque el café no había donde secarlo. sí. ¿Y cómo fue ese cambio? ¿Cuándo empezó usted a decir, güey, pucha, me tengo que empezar a preocupar por la calidad en esos concursos? ¿O qué? En los concursos, sí, en el concurso de Salgar que quedé segundo y yo, ¿por qué? Porque a mí yo estuve y me gané 2 millones en el primer concurso y yo, pucha, y 2 millones cuánto compones y el café estaba como a 350.000, Sí, en esa época entonces estaba muy a mí barato, me sí. dieron fue mucha plata. Sí. Y enseguida me llama a Jaime Restrepo, el de especiales, que debiera de asistir a una reunión, Jaime, pero es que yo tengo que trabajar mañana, pero es que mañana es sábado, descansar, lo necesito allá. Bueno, es tan fácil, le pago pues el día si es que está muy acosado, pero por molestar, Sí. el que me pagaba el día. Ya, yo me voy a ir para la reunión de cafetero, voy a perder el día. Cuando me sacan que 3 millones de una reliquidación porque mi lote había sido vendido de no sé, otros 3. Hombre, casi que me iban a llorar yo de la alegría ya. 3 millones y me gané 2, llevo 5. Eso era, y en ese tiempo eso era mucha plata, Sí, era sí, sí. como que me hubieran vuelto a pagar ese café otra Sí, vez, sí, me lo sí. hubieran comprado varias veces. Sí. Entonces ahí empecé yo, ya Usted, con Fajardo también. usted empezó ya ahí como a cambiar No, decir, ya tengo que darle más bolas al ya esto hay que beneficio, ya tengo que hacerlo, sí, sacarlo sí. mejor, porque imagínese, si era bueno sin ponerle todo ese detalle, ahora lo que... Exactamente. Entonces ya empezó uno, pero entonces también me pasó algo, que el año que le metí más para un concurso, que yo hice cuentas y le metí casi 500.000 sobrecostos puliéndolo porque pagué más caro la recolección. No le llegó, no le quedó. No salí, no pasé. Y yo, pero entonces, ¿qué pasó aquí? Yo con Jaime Restrepo le decía, hombre, yo quedé de psicólogo, porque es que yo cogí ese café bien maduro, me iba al tanque a sacarle la pasilla con agua, a sacarle los granos pintones y los verdes, a solamente la uva. Y como que, claro que eran 1.500 caficultores, pero yo igual no ingresé en ningún puesto. Sí. Y yo, puta, Es que esto es no. el problema de los concursos. El café puede ser muy bueno, pues que en los concursos siempre termina habiendo un factor ahí de suerte, pues por decirlo así, ¿cierto? Exactamente. Porque son muchos catadores, catando, hay veces de pronto la muestra puede quedar tostada diferente, o sea, una cosita que falle y puede afectarle a usted el resultado. Y no sé, no pasé. Cuando le había invertido a ese concurso esas ganas de llegar a un primer lugar, entonces seguí cuando Fajardo impulsó tanto la caficultura, yo metí un lote a nombre de mi hija, un lote a nombre de mi esposa y todos 3 los metí. Y yo terminé cuando ya llegó Pergamino a la finca por medio del gerente. Pero nosotros lo conocimos usted atrás, fue ese concurso, ¿cierto? No sé de cuáles, Sí, ustedes subastaron uno a sobre cerrado que era como un Borbón. sí, yo creo que ese fue el primer lote, que fue uno de la gobernación, y ahí fue donde nosotros empezamos, porque los primeros cafés que nosotros compramos de Caicedo fue el suyo, que ahí fue donde hicimos la reunión en el Noque, ¿se acuerdan? Sí. ¿Que eso fue qué año? 2015, por ahí. Creo que fue 2015. No, creo que nosotros llevamos 9 años. 9 años, entonces Sí. debe haber sido 2016. Más o menos. Sí. Entonces Y hay que celebrar el próximo año el aniversario y los 10 años de relación, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo es este hombre para celebrar aniversario de los Elenis? ¿Si es bueno o no? Porque nosotros queríamos, la hermana quería celebrarle los 50 y no, ese hombre acá y nos pega. No sé. No, a mí no me gusta. A mí no me gusta medir el tiempo ni en la edad. Y si uno, es que celebrando algo que ya pasó, un año más viejo y que contentos por eso. Es que no, ay, güey, puta, llórela, mijo, que ya se le fue un año más. Eso ya eso no cuenta. Es que celebrar los años a mí no me da. Y es que, no, hombre, por Dios, aburras ese día, vea, puta, ya otro día, otro año menos. O un año más viejo. Pero el aniversario de la relación con Pergamino y con nosotros hay que celebrarlo, porque no es un año más viejo, sino un año más de sobreprecios, eso hay que celebrarlo, ¿no? Ah, pues sí, ya un año, una relación. Sí, sí. Ha sido un año de más bienestar, porque yo después de Pergamino ya he vendido mejor, ya ahora no cultivo variedades que no en taza, ya me preocupo por cuál es el mejor
cuál es la mejor taza, con qué café me da mejor taza. Entonces, digamos, contemos un poquito, o sea, entonces esa primera fase de especiales fue como a través de los concursos, ¿cierto? A Sí, través de empezar a conocer el hecho de que tenías, porque lo curioso ahí es que pues parte de la razón que el café de ustedes es muy bueno es la altura, que inicialmente te habían dicho que la finca de esa altura no era buena porque no producía, que producía muy poquito. sí, había botado la plata Sí, porque eso no era tierra para café, que era 1800 que sembraba el café, que yo estaba a 2100, 2200 y que me iba a ser muy difícil. Y difícil sí sí era es. porque, Y por ejemplo el año pasado que hubo ese invierno grande, no, se usted va le... uno en ceros, eso que produce muy poquito o nada prácticamente, las cafeteras se ahielan, lo que llamamos la muerte Mm. descendente, los almácigos les va muy mal bajo un plástico, o sea, son tierras que sí les va mal en invierno, eso es verdad. Que por eso, digamos, siempre que muchos de los factores que son buenos para la calidad no necesariamente son muy buenos para la productividad, Claro. porque la calidad hay que producir, hay veces menos por la altura o porque hay unas variedades no son tan productivas, aunque este chiroso ha salido muy productivo, me dice usted, Sí, ¿cierto? sí, Sí, está muy que es bien. de muy buena calidad, es muy productivo y está adaptado a buena altura porque viene Sí, pues de Urrao y las partes altas de Betulia, pero de todas maneras el beneficio hay que hacerlo más lento porque hay que demorarse más para poderlo fermentar. Entonces es un poquito para que los que nos están escuchando, pues el equipo y el público, siempre hay un costo ligado a la calidad. O sea, usted nunca va a poder tener lo mejor de todos los mundos, donde usted tiene una cafetera en tierra baja que produce todo lo que pueda, que usted beneficia rápido, que produce un montón, que a bajo costo y precio bueno, no, porque la calidad no está ahí. ¿Cierto? O sea, la calidad viene, por eso hay que pagar la calidad, es lo que quiero decir, pues la calidad hay que tener un sobreprecio por esa calidad porque tiene un sobrecosto. sí, la tierra fría es más dura para producir porque es que mientras una persona un clima bueno está produciendo una carga por 100 palos, nosotros necesitaríamos hasta 300, Sí. que yo he medido 300 palos para producir una carga y es más lento en la tierra fría, las de hierba son muy constantes, es Que más difícil secar el café al esa es de sol, las todo razones eso. por qué los cafés especiales pues, son más costosos, pero también porque se le tienen que pagar al público y porque se le tienen que pagar de más alto al productor, porque el productor está haciendo Y a uno le sacrificios para exigen poder... la limpieza, la recolección, la higiene con todo, pendiente de todos los pasos a seguir porque el especial no se tira como se tira cualquier café. No, total. Entonces, digamos, usted ahí ya pasó de los concursos, ahí nos conocimos y empezamos a trabajar ya de forma más constante, ¿cierto? Ah, bueno, no, pero entonces, cuéntenos, el primer sobreprecio, el que usted utilizó para el vuelo, ¿ese fue el primer sobreprecio, ese fue el concurso o ese fue cuando trabajando con nosotros ya el primer sobreprecio Ya de fue con nosotros? reliquidación, De nosotros, sí. porque lo de los concursos yo me había hecho a otra tierra y aún debían contado. Sí. Entonces aproveché esa bonanza, digamos, de haberme ganado dos y tres de reliquidación. Entonces yo acabé de pagar la tierra, pero ya yo cuando empecé a darme como gustico, porque yo primero yo no me atrevía a gastarme un peso de otra forma, yo amarraba ese peso, o sea, Que, uno cambiar un billete de 20 cuando ya usted lo escaseó, como que ese billete se pierde. Usted tiene que guardarlo, porque guardarlo o invertirlo en otra sí, en finquita o en... alguna cosa, porque esa plata no me duraba. Pero cuando ya yo empecé como a decir, no, ay, de pergamino me reliquiaron, yo vendía 1,5 millones y el café estaba a 900. Entonces, prácticamente ya esa plata a mí ya, o sea, ya no me costó como sudor, no me costó como tanto esfuerzo, sino que fue una plata que yo no contaba con ella, que esa plata ya yo podía darme un gustico. Entonces mi esposa tenía una amiga en Bogotá y yo soñaba desde pequeño montarme en un avión porque yo decía, ay, pucha, ¿cómo subir? Pasar yo por allá, ver un Porque avión y, usted me contaba que veía mucho los aviones que aterrizaban en Medellín, los veía pasar por Caicedo primero, ¿cierto? pues Por uno el no que creería. usted lo ve por ahí. Uno lo ve para las avionetas de Urrao, los aviones que venían para Medellín. Entonces, o estando aquí en Medellín, cuando nos traían a Medellín, veía uno esos aviones bajitos. El sueño montar en un avión, pues ya era como muy difícil porque esos pasajes de avión eran costosos. Pero ya yo con ese sobreprecio de pergamino la primera vez, ya dije, no, yo aquí fue. Va a cumplir el sueño de Sí, montar en avión.
y nos fuimos para Bogotá en avión y eso fue una experiencia inolvidable. Pero espere, acuérdate, le tocó comprar el tiquete 2 veces para acabar de gustar. Sí, lo que pasa es que el muchacho que me los compró que por internet, no sé si él dio datos malos y a la esposa mía le cambiaron el apellido. Sí. Pero el puesto estaba, el puesto estaba, pero no era para ella porque ella no era la que ingresaba porque el nombre estaba cambiado. Entonces, ese puesto lo volvían a vender si lo necesitaban, entonces yo volví y lo compré. 250.000 valía el tiquete. Entonces ella daba gracias a Dios, y que, ay, ve, no me conviene ir, si quiere vaya solo, sí. Ahí Okay. Tenía susto de ir. sí, ella no quería, y yo no, yo lo vuelvo y lo pago. Y volví, lo compré y nos subimos, y fue, pucha, le digo que eso fue, me tocó ventanilla, que es que un tablerito hablando no sé qué, recomendaciones, y yo no podía como concentrarme con eso, sino que una señora a un lado rezaba, y yo, esa señora tan boba, porque viendo que está, uno aquí vive en un mundo hermoso, mire cómo se ve todo, que es que los celulares que los apaguen, no, mi señor, no, mi niña. Si yo estoy pagando un tiquete y todo, ¿por qué no puedo? Pues tomo, no, yo no lo voy a Usted pagar. quería tomar fotos de la Ya, ventana sí, volando. a tomar. Sí. Y me tocó ventanilla porque fue lo que más le pedí al muchacho que lo compró, que me tocara ventanilla. Y entonces la señora, todo montañero, apenas haciendo la arpera uno, que boleándome codo, que porque yo parecía un loco. Pasó un niño en el avión. Así, yo me la gocé, yo disfruté Claro. ese viaje en avión y yo dije, Sí, era el sueño. eso era lo que yo quería. Que la gente me decía, no, es un avión de eso de Cali, no, muerte fija, tampoco se sufre, hijo de puta. Eso sí es bueno. Si uno se cae, no lo siente tampoco. Exactamente. Entonces, sí. Y además usted de todas maneras, mire, cada cuánto se asienta un avión, que por acá 4 o 5 años, y carros y motos todos los días. Todos los días, y el avión es el transporte más seguro que hay. Es más peligroso coger un bus de Caicedo a Medellín que coger el vuelo de Medellín a Bogotá. Claro, eso era, para mí era muy seguro, y yo dije, no, me la gocé y pasé bueno en ese avión, eso porque eso no duró ni como una media hora. Pero y la azafata le decía que apagara el celular. Que no, yo era tomando fotos y que lo apaguen, señor, que no es permitido. No, pero ¿cómo? Tampoco me lo quitó. Yo tomé las fotos y todo y me la gocé allá. Era hasta bueno porque cuando él como que traquea y se hacía de para abajo, siempre como que le vacía el estómago a uno, pero eso no era problema. Yo estaba contento. Feliz. Sí, no, yo me gocé mucho ese avión. Pucha. Y usted ya volvió a volar, se fue para Cartagena, ¿se acuerda? No, Cartagena fue fuimos en carro. En bus, sí. Ya en la excursión era en bus. Bueno, y digamos que cuando ya le cambió la dinámica de tener esos sobreprecios, donde ya no, pues, donde era ya un tema de utilidad para la finca, etcétera, después de ese primer sueño cumplido, ¿cómo es la dinámica económica en la finca y en la familia de don Rubén? ¿En qué más puede invertir usted, por ejemplo, esos sobreprecios? ¿Cómo los utiliza? Pues a mejorar beneficiaderos, porque es que uno de los beneficiaderos que tenían eran muy malos, la casita era en tierra, las cocinitas prácticamente. Que se le puso un piso muy bonito a la sí, finca. yo puse cerámica, ya enchapamos, ya, ¿qué más le puse a la finca? El cafeoducto, la carretera, las marquesinas, que eso era sacando el café para afuera en costales y cada que se mojaba, pasamos unas casillitas, era lo primero, ya después las marquesinas. Venga, don Rubén, ustedes quieren, aquí hay unas almojábanas muy ricas, pero aquí también un desayunadero bueno. ¿Usted prefiere desayunar cargadito o almojábanas? Y llegamos a la finca. Ay, son las mismas, es el mismo negocio. No, pero el Juancheri. Van a haber como palitos de queso, o sea, como... Vale, sí, listo. Pero pues yo creo que ustedes tienen hambre, ¿no, don Rubén? No, la verdad que no. Bueno, si algo, compremos unas almojábanitas para llevarnos hasta la finca, y ya en la finca, si algo también le podemos pedir ahorita que nos haga unos huevitos si quieren huevos o algo, pero el almuerzo es cargado, entonces hay que hacer buen espacio para el almuerzo. Bueno, entonces, nos estabas contando que ya de ahí en adelante lo que hacen es invertir en la finca, en el beneficio, en el piso de cerámica. Me acuerdo que ese piso de cerámica fue tremenda inversión. Y usted le cambió mucho la experiencia de la casa. Me reliquidaron bien y esa casa la mejoré y
y pues tengo que agradecer mucho a haberme afiliado a una empresa de café especiales porque me he mejorado a mí hice mucho. cafeducto también, que se fue muy Sí, bueno. sí. Contemos un poquito esa historia del cafeducto porque No, es que es muy duro porque uno primero cargar ese café toda la vida era a la espalda. la finca Don Rubén, el Faldón, tiene, digamos, como dos partes. Una parte donde está la casa, eso es una loma en la parte alta de la montaña de Caicedo, pero tiene dos partes. La casa está en la parte baja y el cafetal está en la parte alta, inclusive cortado por una quebrada. Entonces a usted le tocaba subir al cafetal, hacer toda la recolección y después bajar eso a mano o A la con la bestia espalda. pues, o espalda para traerlo hasta el beneficio que queda en la casa. Sí. Entonces, contanos un poquito de ese cafeducto y de cómo conectaste el cafetal a la finca y cómo cambia eso la dinámica. Es muy beneficioso porque es que uno ya hicimos 400 metros de tubería y ya facilita mucho, ya los recolectores no molestan porque hay que cargarlo, ya uno descansa. Es un beneficio muy grande para una tierra tener ese uso, pero entonces me asustaban mucho porque decían que el café iba a perder potencia de calidad en taza porque al bajar por el tubo con agua iba a quitar miel, pero no, es No, no, totalmente falso. no, porque está toda en la cereza. Está en la Porque cereza usted le está moviendo es... y eso fue falso. Pero mire qué tan grande es la costumbre del ser humano que hay una canción por ahí dice que la costumbre es más fuerte que el amor. Sí. Y cuando los primeros viajes yo era para la casa con la mera costaleja y yo decía, pero fue pucha, me detenía como a detenerme qué era lo que yo me faltaba, como a pensar. Era que ese café ya se había ido para la casa y yo no llevaba nada. Ah, o sea, usted Una cosa, ya estaba mandando el café por el cafeducto al sí, beneficio, pero usted se iba al beneficio de la cafetería y decía, pero ¿qué me falta? sí, porque es que Deje... siempre bajar un Sí. 3 rayas de 80 kilos a la espalda y volver por más y echar 8 o 10 viajes a la casa 20 años haciendo eso, o toda una más. vida, o más de 20 años, porque esa finca lleva 37 años, el cafeto no tiene sino 4, Sí. o sea, por ahí unos 30 o más años cargar. Y uno decía, pero ¿Qué me falta? sí, algo, esa costumbre de tener que llevarlo, me hacía falta. Ahora voy echo el agua, así tenga nomás 100 kilos para echar, voy hasta la montaña, echo el agua y lo mando por ese tubo, porque ya sin ese tubo, pues puerca, ya no, nadie quiere trabajar, nadie lo quiere llevar, pero eso no me ha beneficiado mucho gracias a los sobreprecios, porque que mejora uno por donde sea, le va a uno mejor ya a la finca, Bueno, va y cuáles siendo... son los sueños del futuro, don Rubén? Porque ya usted con los sobreprecios que ha tenido estos 10 años de trabajo en especiales, ya ha podido mejorar la finca, mejorar el beneficio, hacer el cafeoducto, sembrar más café, volar a Bogotá en avión, ir a Sí. Cartagena a las vacaciones con la familia. ¿Cuáles son los sueños para el futuro? ¿Qué quisiera usted seguir haciendo en cafés especiales y cómo quisiera pensar que eso le va a seguir aportando a su vida? Ya fue hasta modelo de campaña. Ah, ya En fue todos modelo los de centros ya usted comerciales. estuvo en la campaña American Eagle, en las vallas de todos los centros comerciales. O sea, usted ya famoso. ¿Qué sigue, don Rubén? ¿Cuáles son los sueños del futuro? Pues yo para el futuro he pensado poquito en el que va a pasar mañana porque pues, el mañana no deja de ser incierto. Es lo que vamos a hacer quizás hoy, es lo que se vive. Y entonces, como a decir que yo pienso a futuro, siempre no es en qué me voy a gastar la plata, sino cómo mejorar la calidad de los especiales. Entonces, por eso me fui a Urrao, traje semillas de allá y ya tengo 3000 árboles muy hermosos, Del están, Chiroso. sí, de chiroso. La gente dice, este palito, a pesar que va a ser la primera cosecha, va a dar libra por árbol. Entonces yo digo, entonces me va a producir 1500, O sea, 3000 usted libras de sigue café. pensando es en invertir, en En, ahorrar, en mejorar. el mejorar, pero siempre es pensando más en la calidad. Sí. Como decir, no es qué voy a hacer con la plata, sino cómo me sacara yo el mejor café, porque nunca me pude ganar un concurso Es que eso es de primer invertir. lugar. Me decían, no, usted tiene más puestos que un bus porque ya usted ha participado en 7 veces y en todas ha metido café y hasta día 2 y 3 lotes, pero nunca cogí un primer lugar, pero yo ahorita igual yo no voy a concursar,
pero sí quisiera saber que yo me saque un factor 90 de pronto en tasa. Una puntuación 90. Sí, pero no sé cómo lograrlo. Ahí tengo el chiroso, tengo el borbón, tengo el caturro tradicional de otros tiempos. Eliminamos toda la variedad. Yo no siembro varietales que no den tasa Claro. fácil, porque es que muchos cafés se les sacan tasa una vez y van a un concurso, pero no vuelven a pasar. En cambio, los palos, los que yo tengo, si la vi a los 2 días, a los 3 días, a los 8 días, todo ese da un puntaje alto. No son cafés que dan brega. Sí. Ahorita el chiroso, No, tengámosle fe que ese café va a salir muy, la muy, muy primer bueno. prueba la animaron mucho y dije, no, es que el chiroso no da brega, el chiroso trae la taza del árbol, él No, no hay acuerde que hacerle nada. que usted tiene ya varios clientes fijos que también le van a reconocer eso. No solamente, digamos, nosotros para el negocio de tostados, sino que partners en Nueva York siempre compra su café, que es Sam, que él inclusive viene en estos días. Vamos a ver si Sí, logramos ir a la finca. ya les Porque, tocará el motocarga. sí, no, así caminamos, no para nada. Para hacer. Y también Market Lane en Australia, los que fueron los australianos Sí, también han comprado café suyo. qué Entonces, no, bueno. estamos jóvenes, don Rubén, todavía. Estamos jóvenes. Más viejitos de lo que cuando empezamos, pero Hay que todavía con las hablar, mismas ganas, ¿o no? hay que hablar como Amparo Grisales, que en la edad no existe, que eso, estamos jóvenes diario. Estamos jóvenes diarios y lo que falta por hacer en cafés especiales es mucho, don Rubén, ¿cierto? Eso es algo muy novedoso porque es que es como si fuera bíblico. El café especial a mí, yo me pongo a mirar, estos días yo llevé para preparar una libra para un funcionario que el alcalde me había pedido, entonces me quedó un poquitico. Entonces una niña hizo un café en una B60 Sí. de lo que quedó y nos dio. Y yo, hijo de puta, yo sí tengo un café muy bueno. Este café yo no podría decir que no es de mi finca porque es que yo preparo en la casa café y no me sabe tan bueno. Y si fue la muchacha que lo preparó, fue la B60. Inclusive tuve que preguntarle mucho cómo es que llama la maquinita donde lo hizo, porque a mí me venía la M60 No, esa es de otra, esa es las, otra, ya esa es esa otra. es otra cosa más peligrosa. Y entonces me decía B60, no M60. Y yo, la M60 son lo de los soldados. La B60. Y Sí. ese café quedó, pero rico en ese método que lo hizo. Entonces, tiene tanta cosa el especial que hasta la persona que lo hace o la máquina donde Sí, lo hace cambiar. lo hace cambiar. Es que es un mundo muy, muy, muy bonito y muy complejo. Por eso decía usted lo de bíblico, o por qué decía que es Lo bíblico es que no tiene como principio ni fin. Las ni cosas fin. de Dios, ¿quién me le dice cuando a uno le ponen ese ejemplo tan huevón? Es que, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y yo, pero ¿cómo hijo de puta? Sin huevo no hay gallina, sin gallina no hay huevo. Entonces, ¿cómo se hace para...? No tiene ni principio ni fin. Me gusta esa analogía con el mundo del Entonces, café, de don Rubén. aquí, lo del especial empezó haciendo prácticas y llevando concursos y en este momento todavía hay gente cogiendo concursos de especiales ya aquí que con un geysar, con unas fermentaciones que de 100 horas, con unas cosas novedosas que usted dice, bueno, ¿dónde va a terminar esto si esto es antes? Decían, no, los especiales no van a funcionar mucho por lo caros. Ahorita la demanda es más, y la gente le pregunta, ¿usted me va a vender o usted qué tiene? ¿Cuánto? Y no, yo pertenezco a Pergamino y yo no voy a venderle sino a Pergamino. No, y una cosa que decías ahorita que me parece muy importante como para terminar también es que pues los especiales no es solamente el dinero y el beneficio económico, sino también un tema de orgullo, que vos decías lo que sentías, el orgullo de tomarte un café de tu finca, de saber que es de la más alta calidad, que nosotros reafirmamos mucho eso con todo el mundo que trabajamos, que las personas que producen cafés especiales, obviamente el dinero tiene que estar, el reconocimiento de la calidad tiene que estar en un sobreprecio, pero que el orgullo que siente alguien que produce un café especial es muy alto, ¿no? Claro, es que ya uno como campesino que tiene un año de estudio que nunca estuvo en ninguna parte reconocido, entonces yo llegar y solamente ver la bolsa con mi nombre y decir toda esa especialidad que tiene ese café, yo me siento grande, yo saco pecho, llegar a las tiendas y ver mi foto, o que lo vi por tal, ay, yo a usted lo vi por tal parte, y ya uno se sigue, uno no está pensando en plata, el reconocimiento y de querer sacar el mejor café, posiblemente el mejor,
podría ser el mejor del pueblo. Yo puedo ir a decirle a muchos en Caicedo, yo tengo el mejor café. Bueno, don Rubén, muchas gracias, muy buena conversada. Sí. Ahora me voy a comer almojabanita que ya es caso de hambre, ¿o no? Antes de llegar a Loma Verde. Muchas gracias por contarnos todo eso. En verdad, yo creo que a todo el equipo y a la gente que nos escucha de clientes y todo, yo creo que este tipo de historias son las que queremos contar para que las personas sepan todo lo que hay detrás de una taza de café, que a veces lo damos por sentado. Uno llega a una tienda y toma una taza, un poquito de cafeína, rico y sigue, pero no dimensiona lo que hay detrás de todas esas tazas de café y todo ese esfuerzo que hay de tantas personas durante tantos años y tantas La historias. pregunta es hasta dónde va a llegar esto, porque eso empezó suave y uno no contaba con que esto podía seguir creciendo tanto, porque es que cada día el mundo es como más, piden, exigen, compiten, se le trabaja por más y resulta que más, que primero un café bueno era 85 puntos y ahora que hay que sacar un 90 si es posible, que es complicado, pero hay gente que lo ha logrado. No, vamos a seguirle dando, como dice usted, ni principio ni fin, esto no se Eso, acaba. eso no se acaba. ¿Y de dónde viene? Le cuentan que unas ovejitas que estaban por ahí entretenidas y que el pastor se asomó, El que mito a de ver Caldi. qué era, que estaban entretenidas, que era la bebida el diablo, que porque olía a café y que era azufre, eso le meten una pila de cosas y ahorita que este café sabía no sé qué, que a flor, que a... Pero también hay unos que saben a veterina. Decía, los malos y doña Terina, exacto. Los Uy. buenos. Vamos a ver qué sabes almohana, don Rubén, ¿o qué? Qué hambre. Bueno, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Nuestro propósito teniendo estas conversaciones es conectar dos mundos que creemos que están muy distantes, que es el campo y la ciudad, y hacerlo a través de conocimiento y de compartir con ustedes esta gran pasión que tenemos por el café. Entonces, cualquier pregunta que tengan sobre este episodio o de temas que quieran que toquemos en futuros episodios, por favor déjenlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio.